Hola, ¿qué tal amigos de InfoLegal? El día de hoy nos encontramos con el doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República y docente de Derecho Parlamentario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? A ver, a raíz de los audios difundidos el día de hoy en el Congreso de la República por parte del presidente de Comisión de Fiscalización, en donde se puede apreciar estas conversaciones entre el presidente Vizcarra con funcionarios públicos subordinados y el señor Richard Cisneros, han surgido numerosas dudas respecto de qué procedimientos parlamentarios podrían iniciarse y cuáles serían viables para generar una consecuencia que afecte el ejercicio de la presidencia de la República o incluso la permanencia en el cargo del presidente Martín Vizcarra. Particularmente, quisiéramos preguntarle respecto de uno de los procedimientos parlamentarios para que nos explique las características de estos y su viabilidad de acuerdo con los hechos difundidos con los audios. Entonces, ¿podría hablarnos, doctor, sobre la declaración de incapacidad moral del presidente de la República que puede realizar el Congreso de la República? En principio, estamos asumiendo que a partir de los audios que se han difundido, existe fundamento suficiente para iniciar un pedido de vacancia de la presidencia de la República. De acuerdo al artículo 113 de la Constitución, el inciso segundo, la procedencia de la vacancia de la presidencia de la República ocurre cuando existe una causal de incapacidad física o moral permanente. En el caso de los audios que se han difundido por el presidente de la Comisión de Fiscalización, estos pueden constituir un acto al que se le puede reprochar inmoralidad o falta de suficiente moralidad pública al presidente de la República, pasando por alto la interpretación de lo que por moral conceptúa la Constitución. Hay constitucionalistas que afirman que el concepto de incapacidad moral se refiere a incapacidad mental, que es un concepto que existía en las constituciones del siglo XIX y que se ha venido reiterando en las sucesivas constituciones históricas del Perú. Más allá de esa interpretación de carácter histórico, el hecho concreto es que en la actualidad la palabra moral no se usa como sinónimo de incapacidad mental, que era lo que ocurría en el siglo XIX, sino que tiene un significado propio y los operadores de la Constitución del año 1979 tienen toda la potestad de darle a este concepto de incapacidad moral el contenido o la aplicación que a su juicio corresponda de acuerdo al criterio que ellos manejan en el tiempo presente. Entonces, estamos hablando de actos en los que pudiera existir reproche moral, que consistiría en, por ejemplo, el direccionamiento de testimonios de personas citadas ante una comisión del Congreso o ante una dependencia judicial o fiscal. El hecho de direccionar, el hecho de sesgar, el hecho de calcular el sentido en el que las personas citadas deben deponer su testimonio ante una autoridad puede ser entendido como una manipulación u obstrucción en el proceso de administración de justicia y además puede entenderse como una violación del derecho a la verdad. Entonces, estamos hablando de hechos o de actos que en sí mismos pudieran resultar insuficientes para calificar como incapacidad moral permanente. Lo que tendría que ocurrir para que pueda iniciarse el pedido de vacancia presidencial sería la argumentación basada en hechos y en derecho, a partir de la cual
se configure un conjunto de actos que permitan calificar como permanente la incapacidad moral del presidente de la República. Entonces, por sí mismos los audios constituyen evidencia reprobable, repudiable, rechazable desde el punto de vista político y moral, e incluso desde el punto de vista legal. Pero en sí mismos, por ahora, solamente son un acto. Tendría que existir un conjunto de sucesos que permitan entender que la incapacidad del presidente de la República no solo se refiere a estos actos concretos, sino que hay una tendencia a la incapacidad moral en su conducta funcional como presidente de la República. Ahora, ¿nos podría explicar la posibilidad de que se suspenda el ejercicio presidencial a partir de la declaración de incapacidad del presidente? En el supuesto de que existieran argumentos suficientes como para tipificar la conducta del presidente de la República como un caso de incapacidad moral permanente, el proceso regular supone que debe presentarse una moción de orden del día en la que se establezcan los argumentos de hecho y de derecho, y que esta moción con la que se pide la vacancia presidencial debe ser firmada por el 20% del total legal de congresistas. Es decir, estamos hablando de 26 firmas. Si se reunieran las 26 firmas, no bien se presenta la moción de orden del día, existe la obligación de remitirle copia de la moción al presidente de la República. No obstante, no se procede a la tramitación de la moción, sino primero se debe dar cuenta ante el Pleno. El Pleno se entera que se ha presentado una moción de orden del día y a más tardar, luego de haber sido presentada la moción, debe votarse la admisión del pedido de vacancia, votarse la admisión, no el fondo del asunto, sino solo la admisión, y para votar la admisión como favorable se requiere el voto de 40% del total del legal de congresistas. Es decir, estamos hablando, se requiere 52 votos para que se admita la moción de orden del día en la que se pide la vacancia presidencial. Admitida que sea la moción de orden del día, el siguiente paso será fijar fecha para que se realice la audiencia en la que se permitirá que el presidente de la República exponga su defensa. El plazo que el reglamento señala en su artículo 89 es de no menor a 3 días ni superior a 10 desde que se pone en conocimiento del presidente de la República el contenido de la moción con la que se pide su vacancia a partir de los fundamentos y argumentos de hecho y de derecho. Este plazo de 3 a 10 días, luego de haberse admitido la moción de orden del día, puede, sin embargo, eliminarse, puede dejarse sin efecto, siempre y cuando voten a favor de la decisión de ver la vacancia de inmediato antes del tercer y menos del 10º día. Para este caso se requiere el voto de 4/5 partes del total de congresistas, que equivale a 104. Es decir, si 104 congresistas están de acuerdo que el pedido de vacancia se vea de inmediato, sin necesidad de cumplir con el plazo de 3 a 10 días, que es el periodo de enfriamiento, la vacancia del presidente de la República puede verse de inmediato, es decir, con los 104 votos. Si no se alcanza este número, debe cumplirse con el plazo regular. Por lo tanto, tendrá que fijarse una fecha para que concurra el presidente de la República con su abogado defensor a una sesión en la que él tendrá a su disposición 60 minutos para ejercer su defensa. Luego de cumplido el debate sobre el pedido de vacancia,
el presidente del Congreso debe poner al voto el fondo del asunto y por lo tanto si es que procede o no procede la vacancia presidencial. Para ese efecto, de acuerdo al reglamento del Congreso, se requieren 87 votos. Es decir, si se alcanzan 87 votos, el presidente de la República puede quedar vacado. Ese sería el procedimiento previsto del artículo 89A del reglamento del Congreso. Y ahora, ¿cuál es la diferencia o existe alguna diferencia entre la declaración de incapacidad moral, la vacancia presidencial y la suspensión del ejercicio presidencial? La vacancia supone la conclusión del periodo del presidente de la República. La suspensión es un acto que permite que se suspenda temporalmente cuando la incapacidad no es permanente, sino solo temporal. Si la incapacidad es permanente, procede la vacancia y por lo tanto el cese de las funciones del presidente de la República. Pero si la incapacidad es física o moral y es solo temporal, en ese caso procede la suspensión en el ejercicio de la función y esto ocurre por tanto tiempo como el que sea necesario hasta que se restablezca la salud del presidente de la República. Ahora, ¿sería viable, doctor, interponer una denuncia constitucional en este momento contra el presidente de la República? ¿Y prosperaría un procedimiento de acusación constitucional o sería necesario esperar que el presidente sea vacado en el cargo? No son procedimientos diferentes. El artículo 117 de la Constitución prevé los supuestos taxativos en los que cabe iniciarse una acusación constitucional contra el presidente de la República. Ese proceso es totalmente diferente al proceso de vacancia. El proceso de vacancia ocurre cuando existe, como señalo, un caso de incapacidad física o moral de carácter permanente. La acusación constitucional durante el periodo del presidente de la República solamente procede cuando el presidente de la República ha incurrido en alguna de las causales previstas en el artículo 117, que son la disolución inconstitucional del Congreso, el impedimento de su funcionamiento o el del Jurado Nacional de Elecciones, o la no convocatoria a elecciones generales, regionales o municipales dentro de los periodos previstos por ley. Solamente en esos supuestos cabe que se inicie una acusación constitucional contra el presidente de la República durante su mandato. Concluido su mandato, cabe que se le inicie un proceso de acusación constitucional hasta por 5 años después de haber concluido su mandato. Y en ese caso procede tanto por delitos cometidos en el ejercicio de la función como por infracción de la Constitución. Muchas gracias, doctor, por brindarnos unos minutos de su tiempo. Esperamos tenerlo por aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad.